Acabas de utilizar una razón suficiente. Sí, sí. Ahora, ¿por qué? Así como no hay cámaras en el hotel, tampoco hay cámaras de juzgado cívico. Ahora, la experiencia nos dice que en cualquier mira, ya tiene rato que las aseguradoras, cuando sucede un siniestro, toman videos. ¿Por qué no hay videos? El perito toma videos, es parte del protocolo. Entonces, eso no quiere decir que sea culpable o inocente. Les acuérdense, yo no estoy diciendo que es responsable, estamos analizando objetivamente. Ujú, Si tuviese más información, si tuviese la carpeta de investigación, puta, no nos dilatamos 2, 3 horas en este en vivo. Un servidor lo analiza y la construimos o lo hacemos trizas, ujú, ¿ok? Entonces, y fíjate, quiero enfatizar, no estoy analizando el actuar del abogado, única y exclusivamente en lo relacionado a la coacción que se ejerce cuando van a presionar públicamente a un testigo. ujú. Pero en el concepto de un servidor, eso me perjudica. Con la experiencia que un servidor tiene, me perjudica, que el tribunal de enjuiciamiento va a valorar si se presentan, va a valorar más la firmeza con la que van a llegar a pesar de ser presionados. ¿Me explico? Sí, 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 que tienen mayor Entonces, fuerza ahora porque después de haber dicho las cosas que ha dicho contra ellos de vais a venir aquí, como vayáis a venir aquí, luego voy a ir a por vosotros por las declaraciones, y dice, y a pesar de eso van y encima siguen repitiendo lo mismo, eso quiere decir que a pesar de todo es como más creíble todavía porque a pesar de ponerle la soga al cuello, aún así no se bajan del burro, ¿no? entonces, el trayecto que la versión de los hechos del trayecto que ellos tesis fáctica, junto con los medios de corroboración, las pruebas que se desahogaron en el juicio que se anuló, por eso entiendo qué pasó. No es que no tenga la carpeta, pues ellos mismos ofrecieron esa información. Sí, es más, y como lo he tocado ahorita, sin entrar en lo personal. No, mira, yo quiero ir más arriba. No es mi interés entrar en un debate personal, ni no, nada. Estoy claro, así debe de ser. Pero les ofrezco una versión como lo vemos, al menos algunos abogados penalistas, o a lo mejor uno solo, que soy yo. Así ofrezco esta versión y el análisis penal, pero no ofrezco cualquier análisis. Ya te comenté fundamentos, ya te comenté criterios de la corte, los principios de la lógica formal, el conocimiento científico, como fue oído por parte de la defensa. Ahora, un tema que muchos comentan en el canal de un servidor, me imagino que también en el tuyo, que es, pero él tiene la presunción de inocencia. Ahora, él tiene la duda razonable. Sí, lo hice Si mucho. tú ofreces, Porque como si no hay tú ADN, ofreces, a mí la frase es, como no hay ADN, es duda razonable. Porque no lo puedes situar en el hotel. Y yo diciendo, ¿y los testigos que lo sitúan? No sé, pero no les vale nunca. ahora, toma en cuenta una cosa, que en lo que te estoy explicando, debió en juez para condenar. Ya fue en uno, Ujú, pero se viene un juicio nuevo. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en no cometer. Mira, un servidor tengo como 30 años en esta profesión y me he dado cuenta cómo una vez tuve un asunto en donde la contraparte utilizó a la Defensoría Pública para incorporar pruebas y que el juez más adelante no se diera cuenta de quién las incorporó. Y después pensaban que yo defendiera el asunto. Me doy cuenta que otro abogado había incorporado esas pruebas y que había utilizado a la Defensoría Pública, que me había mandado a su cliente, digámoslo que para sanearla, ujú. ¿ok? Quitarle esa gotita de malicia de los abogados. Entonces, un servidor llega, analiza la situación, se le sale al cliente decirme esa situación y digo, no, pues a mí no me van a utilizar. Eso también es muy importante, Egos, Sí, sí. es muy importante. La experiencia,
te hace entender muchas cosas. El conocimiento a través con la inteligencia te hace entender otras cosas. Se lo comparto en mi comunidad, se lo comparto a tu comunidad, a tu audiencia, porque la verdad es completa o no es verdad. Todos los que nos están escuchando, ahorita, en este momento, van a salir de muchas dudas. A otros les va a costar mucho trabajo y a otros jamás lo van a entender, porque a veces es más fácil engañar otra vez a una persona que explicarles cómo los han engañado. Ujú, El litigio mediático puede generar impunidad. La valoración y una sentencia es únicamente del órgano jurisdiccional. Lo que debemos de compartir bajo el derecho de la libertad de expresión, una crítica, porque se nos es permitido, de una sentencia que se anuló, que se va a venir la nueva, no me cabe la menor duda, pero ahorita lo que te estoy comentando le sirve trato de ser tan objetivo que esto le sirve al juez y no quiero llegar a tanto, ni quiero ser pesado, pero esto le sirve al asesor jurídico, al Ministerio Público y a la defensa. Los posgrados que doy, le he dado a varios ministerios públicos y defensas, a la Defensoría Pública, les he dado clases y a varios de mis alumnos, afortunadamente no tiene mucho que me comunicaron que ya era juez y los felicito. Y me enorgullece haber construido. Y lo primero que manejo en las sencillas clases de un servidor es luchar contra la corrupción. ujú, Esto es determinar. Y la corrupción es un demonio de 1000 cabezas. Y luego su engaño es tan sutil como un bisturí cuando corta que ni nos damos cuenta. Y luego hay mucha gente que le duele mucho la justicia, porque lo justo es lo justo, dar a cada quien lo que le corresponde. Y es obvio que la parte perdedora va a decir, "Pues, ujú, todo depende de un análisis y un criterio objetivo". Entonces, si este análisis trato de hacerlo con la información que los papás de la víctima y que ellos mismos han difundido a la opinión pública, desde ese punto de vista se emite una opinión, sino para que lo dan. ujú, No, yo no juzgo en lo personal a ninguno de ellos, ni me interesa. Y ni tengo tiempo. ujú, Quisiera más tiempo. Ahorita, mira, de los tribunales federales me vine corriendo para poder compartir con un servidor, porque me interesa que la audiencia se entere de estas cosas. ujú, Te vuelvo a repetir, mi lema es tiempo de justicia. Ajá, pero ¿cómo va a haber justicia si únicamente conozco que no hay cámaras en el motel? Pero no conozco que tampoco se están ofreciendo cámaras en el juzgado cívico, ni en ujú, el 5, ni los de Cualitas, ni esto. Es más, no hay cámaras, no lo sé. Trato de inferir. No hay Yo, cámaras ni siquiera de la tienda sí, pero de yo patinetas. lo único que sé también es que, si no he entendido mal, y esto lo digo un poco certeza, es que según las últimas, bueno, lo último que dijo Rauda en ese directo, sí habla de que tenían las cámaras del C4 o C5 de enfrente del hotel. El único problema es que tenían cortes de tiempo. Y el problema es que al tener cortes de tiempo, pues tampoco servían, porque lógicamente en esos plazos de cortes podían entrar, salir o lo que fuera, ¿no? Entonces, las cámaras del C4 o C5 del hotel, que decían que se pidieran y no sé qué, luego llegó a decir algo como que sí que había, pero que hacía cortes. Entonces yo diciendo, entonces sí que las pidieron. La única historia es que, por lo que sea o por la configuración de las cámaras, que yo que sé qué, grababan como ciertos trozos, como si fueran fotogramas, trozos de vídeos, en los cuales también había saltos. Y por tanto, al haber saltos, pues en los que había no se veía nada y en los que, y claro, pues no se veía entrar y salir en esos periodos. Entonces, pero claro, no me queda claro al final, en este caso, si esto lo estuvo diciendo también de las cosas que se le ocurren o de las, porque también dijo no sé qué, de que salieron después y que la geolocalización les llevan a un autolavado, que yo diciendo, yo, ¿qué pintan las 4:30 en un autolavado? Y que luego decía que alguien se lo arrastró, yo diciendo, a ver, hay una parte que yo creo que hay que quedar clara. Es decir, Rauda actúa como abogado defensor. Y bajo esta historia, un abogado defensor no puede y no debe ir en contra de su cliente. Y una de las maneras de que yo entiendo que hace la justicia, que es crear una duda razonable, es crear una historia en la que si algo te cuadra y hay otra posible opción, por eso se busca, pudieron ser varios, hay
ADN de varias personas. En este caso, en ese impasse también alguien pudo ir allí y salir porque en las cámaras no sé qué. Entonces, pudieron ser otros y si dudas, quiere decir que ante la duda mi cliente está libre. Pero ese es su trabajo, de crearte esa duda y que tú te creas otra opción y otra historia. Por eso las busca, porque al final intenta ver en cuál encaja, ¿no? Pero al final todo el trabajo que él va a realizar no es en cuanto a la verdad, es en cuanto a buscar la defensa de su cliente. Por eso digo que también hay que coger con muchas pinzas, porque yo no me puedo meter a él como persona o como lo que sea, pero sí que puedo decir sobre las cosas que hace o las maneras que utiliza para las frases contra testigos, contra no sé qué, de manera pública. Pero a partir de ahí, que intente hacer todo lo posible por su cliente es para lo que le contratan o para lo que está ahí. Eso lo entiendo. Por eso yo no me meto con él a nivel personal, porque yo a nivel personal él está intentando hacer su trabajo. Otra cuestión es que me parezca bien que en su trabajo incluya menospreciar o atacar a terceras personas que también van a hacer lo que ellos corresponden correcto, que ahí no le conlleva el decir que un testigo, que en este caso verás, porque como vas a venir, vas a tener que decir la verdad y no seguir mintiendo, asegurando, porque que yo sepa mentir en un juicio es delito. Y entonces está añadiéndoles un delito a personas que no conoce, como son los jueces. Luego diciendo que los padres también mienten de lo que pasa en la sala. Los jueces tienen cosas oscuras y en este caso tampoco hay que creerles. Y es como, pero este señor está poniendo como que todo el mundo trabaja mal, todos los testigos son también comprados y vendidos y todo el mundo, y yo diciendo, a ver, hay una historia entre crear una defensa sobre un hecho o cosas que puedan ser razonables y otra manchar la imagen y el honor de todo el mundo que trabaja alrededor de esto, ¿no? Sí, diagnóstico, el cronatanato diagnóstico del médico legista establece una ventana de la muerte, que es de las 2 a las 6 de la mañana. Todo lo que sea relacionado en ese término, que es el horario en que probablemente perdió la vida, la víctima, debe de coincidir con un nexo lógico, con todo lo que haga, ya sea como asesor jurídico, como ministerio público y como defensa. Si no puedes establecer o determinar la ubicuidad, una persona no puede estar 2 veces en el mismo lado. De antemano, es obvio que el tribunal de enjuiciamiento, en el nuevo juicio, va a tener parámetros distintos de valoración, porque sería irracional pensar que ellos no se enteren de muchas conversaciones que ha habido en los medios de comunicación. Eso ya es contaminar al tribunal. Ahora, no nada más lo contaminas, lo presionas, lo coaccionas. Entonces, nosotros, los que estamos hartos de la corrupción, de la inseguridad y de la violencia, no podemos ser una herramienta de esos mismos conceptos, sino todo lo contrario. Mm. Debemos de tratar de depurar a las autoridades, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como decía JJ Rousseau, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y hay mucha gente muy malvada que le estás ofreciendo en charola de plata las cosas y todavía te insulta. Por eso mismo, bueno, no, encuentren sentido a mi plática. Yo lo digo por lo que veo en las redes sociales. Sí, sí, Hay mucha gente que tú ahorita estás comentando con mucha calidad y afortunadamente creo que estamos teniendo el entendimiento en la explicación, sí. porque esa es la intención de un servidor, el aportar a mi sociedad, el que explicarles que una verdad a medias no es verdad, que si no hubo cámaras en el hotel, son determinantes, son abundantes, lo que abunda no sobra, pero tampoco lo hay en el juzgado cívico, ¿ok? Las muestras de semen, de líquido seminal, simplemente, ¿qué me dice el entorno del hallazgo del lugar de los hechos? ¿Qué me dice? Me dice que la víctima la fue arrastrada a la regadera, bueno, a la bañera, no sé cómo lo determinan por allá, Ujú. por España, Sí, sí. y le dejaron caer el agua caliente. Eso indica el dominio del hecho y la intención perfecta, sin entrar a la teoría del delito, o el motivo. Lo que pasa es circunstancias que podría explicar. Por ejemplo, en el dolo tenemos
digamos que tiene 2 elementos, O lo sea, que que es el el agua caliente cognitivo fue y premeditado volitivo. ya para tapar pruebas y todo. Es como, ya tenía sabido que se utilizaba el agua caliente y demás, y lo dejaba abierto, porque al final, ¿quién deja un grifo abierto para que se salga el agua y se entere el pasillo antes, no? O sea, es porque ya había una intención encima con el agua caliente para destruir el vapor, para que todo aquello, pues, seguramente de alguna manera sabría que destruiría también pruebas, ¿no? ¿Por qué te lo comento? Porque no se pudo haber recolectado muestras biológicas o dactiloscópicas, pero no se ¿cuál es la afirmación? Como no hay muestras de mi cliente, inocente. No. ¿Cuál es la información completa? No hay muestras de mi cliente o del imputado, pero tampoco hay muestras de la víctima. Ujú, Entonces, bajo la razón suficiente, quiere decir que el lugar, en las condiciones en que operaron los factores ambientales, mm, hubo una destrucción de todo ese tipo de indicios que se pudieron haber dado. ujú, Entonces, de ahí viene la convicción en donde la lógica indiciaria va a adquirir relevancia. Por ser un hecho de un delito de realización oculta, en donde la prueba indiciaria adquiere más convicción y donde también está el juzgar con perspectiva de género. ujú, Estas 12 instituciones penales van a luchar contra la duda razonable. ujú. Por eso entiendo la sentencia del juez que fue recurrido y que no anularon su sentencia de culpabilidad. Nunca dijeron que el juez estuvo mal, Sí, sí, aclaro. Únicamente repusieron un procedimiento por fechas. para ajustarnos al debido proceso. Ujú, Así es. Entonces, como no fue auditado ni revisada su sentencia en lo principal, ahorita que venga el nuevo juicio, con las herramientas que le están dando al tribunal, ujú, pues considero que va a tener un efecto de rebote. ujú. En una sencilla opinión, en lugar de beneficiarse, se están perjudicando. Por Sí, sí, eso sí. la mayoría de conozco abogados, la verdad, no digo que el abogado no lo sea. Me queda muy claro que tiene conocimiento, que es técnico y adecuado. Ujú, ¿Ok? Porque esos son los parámetros que el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige al juez que debe de vigilar, que la defensa sea una defensa material, que realice todos aquellos actos en defensa de su cliente y que no demuestre desconocimiento de las técnicas y reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que el abogado actúe como defensor. Aparte, no nada más el parámetro que va a tener el juez no nada más es porque se me ocurrió que sí trabaja bien o los parámetros están en el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción sexta, donde habla de las obligaciones que tiene el defensor de cómo defender a su cliente. Entonces, el juez tiene parámetros. El ujú, juez es un experto, conocedor del procedimiento y del derecho penal, pero no de la teoría del delito me queda indudablemente, pero se debe de acoger al Código Penal de la Ciudad de México, que no es lo mismo el Código Penal de Oaxaca, el Código sí, Penal sí. de Guadalajara, que a final de cuentas están en relación con el delito, están casi unificados. Pero muchos marcan una diferencia. Por ejemplo, el de Yucatán te habla de que el delito es una cosa, en la Ciudad de México te habla de otra, el dolo te dicen una cosa, en Yucatán te dicen otra, pero al final de cuentas no varía mucho. Pero para nosotros representa esencial entender esta situación, pues para defender técnicamente. ¿Me Ujú. explico? Sí, sí, sí. Porque si vamos a ocupar el litigio mediático, y es como ahorita, a ver, Egus, ¿o dejas, hablar mal de mí o vas a ver? Me voy a quedar con las manos cruzadas, Gus. Ujú, Y tú, pues, de antemano, se te va allá adentro, ujú. ¿sí o no? Sí, sí. Sí, lo que Ahora algunos defienden es imagínate, como te dicen: "No, pero si yo te digo que te voy a demandar o que te voy a auditar",
no pasa nada porque es todo bajo la ley y todas estas cosas y no sé qué. Si tú no has hecho nada, no es el problema, diciendo, pero ¿te entra el miedo o no te entra el miedo? La gente tiene recursos a veces para poder defenderse, sobre todo cuando viene un tío que dice que viene con 5 ayudantes, 3 personas directamente que entran ahí como a consultores y no sé qué, y tú no tienes recursos para pagarte ni un abogado y tienes que tirar con el de oficio, que están como están desaturados también. Entonces dices, claro, ¿eso coacciona o no coacciona? Por mucho que digan que no, no has hecho nada, claro, si fuera tan fácil. No, al final es muy subjetivo, pero te voy a poner un ejemplo. Discutes con tu vecino y te sales y de repente ves a tu vecino con sus hijos, con toda la tribu, un decir, Ujú. y tú sales solo y no te ha dicho nada. ¿Qué vas a sentir si ya lo llevas más mal con él? Sí, 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 No, sí, pues aquí me podría, es muy subjetivo, sí es subjetivo, sí, sí. pero pasa a ser de otra índole cuando la parte contraria te está escuchando. Es importante, todo lo que hemos abordado, se lo expongo a la audiencia para que elevemos el conocimiento para que ellos mismos en los asuntos personales se documenten. Esto es muy rápido, por eso trato luego de hacer los videos muy cortos, pero cuando veo ya pasó 1 hora, cuando veo ya pasó 1 hora y media, 2 horas, y ves que me comentabas del video, dura 2 horas. Sí, sí. Les digo, ya, por Por ahí eso ya. digo, porque es que al Y, final, si yo lo reacciono, el problema es que como me ha pasado con Rauda, he tenido que ver hora y media, pero he tardado yo 4 horas y media en responder cada cosa de lo que va diciendo. Entonces yo por eso decía, me es más fácil y más cómodo que vengas aquí y vayamos también a los puntos que la gente quiera saber y demás. Oye, la gente también, ir ya, porque yo creo que vamos a ir también acabando con este tema por no tenerle mucho más. Si alguna persona quiere alguna pregunta también, ir dejándomelas también ahí en el chat, que yo os voy leyendo mientras él termina también con lo que estaba explicando. sí, 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 estamos atentos con unas pequeñitas preguntas porque ya nos Sí, sí, está no, no, por comiendo el eso. tiempo. Sí, sí, sobre todo por Es, eso, porque no quiero normalmente retrasar a la gente mucho más, de lo que le digo, de las 2 horas en principio, y digo, bueno, como estábamos ahí acabando, pues por eso, si hay alguna pregunta que tuvierais y demás. Pero vamos, que a mí me queda claro eso, es decir, sobre todo, yo creo que esto es fácil. Para ti, en este caso, las declaraciones de Rauda hacia los testigos se pueden considerar coacción, sí o no. Creo que esto es lo más fácil que en este caso te podría preguntar. el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas de los interrogatorios, lo que está prohibido, ¿ok? Lo que está permitido. Pues en el directo, pues preguntas que no sean sugestivas, conclusivas y bla, bla. Y al final tiene, en el último renglón dice, está prohibido coaccionar Ujú, o que tiendan a ofender al testigo. Si ujú. eso se practica en la audiencia, el juez lo va a percibir, el juez Sí, lo va a sí, percibir indudable, así como lo percibes sí, tú, sí. perdóname por hablarte de tú, No, pero todo lo que a mí. eh, no, igualmente, igual que lo percibes tú, lo va a percibir el órgano jurisdiccional, pero no va a ser lo mismo, porque el que se siente o si es colegiado, el tribunal de enjuiciamiento van a ser tres. Se van a sentar y ellos ya van a saber a qué se van a enfrentar. Ahora, la fiscalía, obviamente, pues no tiene, con las condiciones y como se ha atacado a las autoridades actualmente, pues tiene mucha desconfianza. Mm, Pero no toda la fiscalía es corrupta, ni todo el poder judicial es corrupto. Un servidor, no los defiendo, ni tampoco los abogados postulantes que somos, no todos, mira, no todos los dedos de la mano son iguales. ujú, En la fiscalía existen abogados de mucha técnica y muy competentes. Escuchaba el otro día un video que me apareció de un ministerio público que es de la Ciudad de México, que se llama, me parece que Eric Mejía. No lo recomiendo, pero me parece que aporta a la sociedad. ujú, Hay otro que se apellida Cigarroa. En relación con las técnicas de litigación, mis respetos, porque pues, están todos los días, 3, 4 audiencias diarias, pues aparte de que conocen, tienen conocimiento y son inteligentes, pues tienen la práctica. La práctica hace al maestro. Luego, entonces, ese litigio va a estar muy duro. Y si sigues presionando, pues te van a poner a unos jueces que no se dejan amedrentar, que son firmes y que van a tener calidad en su sentencia. Considero que muchas veces el juez puede percibir que mis testigos vienen coaccionados y su nerviosismo
no va a obedecer a que me vengan a decir una mentira. Ujú, Su falta de coherencia no va a obedecer a que me vinieron a decir una mentira, o una imprecisión, o una contradicción. Va a obedecer al entorno que se ha venido dando. En ese punto de vista es mediático. Te comentaba hace ratito, por eso hay abogados, otros, hay un abogado que sí puedo decir su nombre, se llama Humberto Ayala. Él estudió en Alemania, sabe alemán, sabe de teoría del delito, Jacobs, de los autores que yo sé que la audiencia, esto ya me interesa a mí, por ejemplo, ujú, y da clases en una institución se llama el INASTIC, la máxima institución en toda América Latina en el derecho penal. ujú, Entonces, ¿por qué lo cito? Porque son abogados que regularmente no litigan mediáticamente. Entonces, vaya, si un servidor me llegara un asunto y me entero que mi contraparte es fulano de tal, digo, no, pues mejor me dedico a lo técnico, a lo adecuado, a mi conocimiento, a mi estrategia, a mi inteligencia. ujú. ¿Me explico? Sí, 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 está Entonces, claro. respeto mucho la técnica como abogado, él sabrá sus motivos, él sabrá por qué lo hace. Un servidor, ¿qué puedo comentarte de esto? Eh, en el transcurso, ya no me cuesta al primer error, por decirlo popularmente, Ujú, pero ya tengo mis medallas y mis chipotes, y de eso se aprende. Entonces, algún día también fui más joven, y ahora sí que te caes, te vuelves a levantar, te caes y te vuelves a levantar, pero ¿eso de qué te sirve si te vuelves a caer? ujú, Entonces, hay circunstancias en donde, bueno, que está por demás hablarlo, ¿no? Pero lo digo en un afán constructivo, ujú, en un afán, en el caso de un servidor, no llevo delitos en donde se ve relacionada delitos de alto impacto, por decirlo ujú. así en resumen. Sí, sí, sí. Regularmente escojo y a mí me gusta irme por la derecha. Sí, sí, sí. Me decía mi papá, perdón, concluye. Sí, Me sí, decía mi papá, pues la línea recta es lo principal, porque si te vas así el camino es más largo y te puede pasar algo, hijo. está Con claro. eso me quedo. Nada, Así las es. preguntas básicamente han sido pocas conforme a los testigos. Una ha sido si los testigos podrían tomar medidas contra Rauda por lo que ha dicho contra ellos. Dos, ¿qué pasaría si no se presentan? Y tres, ¿qué pasaría si cambian ahora su versión? En este caso yo una opción porque pueden cambiarla pues por la coacción supuesta, ¿no? O también podrían cambiarla porque han pasado 9 años y quizá ahora les preguntas y no se acuerdan con la misma viveza del caso que como justo cuando acababa de pasar, ¿no? Es decir, podrían cambiarla de las dos maneras. Entonces, bueno, yo creo que con eso quedan cerradas las preguntas también de la gente, que ha sido lo que me ha preguntado por aquí. Pues en esas, digamos que hipótesis se pueden dar varias circunstancias. Si no se presentan, el juzgado tiene el poder y el Ministerio Público de ir por ellos a donde quiera que estén. Una. Dos, pongamos que por cualquier cosa no se presentan. Pues, es una circunstancia muy delicada, extremadamente delicada, porque se tiene que analizar por qué no fueron, cuál fue el motivo. Mm, Entonces, hay circunstancias que sí perjudican al abogado que propició esa situación, ¿sí? ujú, Pero, digamos que, entrar a una explicación tan superficial obedece más a una explicación más detallada, más racional, ujú. porque no es tan fácil. ¿No? Sí, sí, Primero hay que ver cómo lo determina el órgano jurisdiccional, en el entendido de que son los jueces, para que veamos qué se puede dar, porque de acuerdo a ello, el juez puede dar parte al Ministerio Público que inicie ujú. una investigación, Sí, sí, ¿ok? sí. Entonces sí se pueden dar varias vertientes. Inclusive, no sé, sería así una situación de valoración, pero ¿qué pasaría si un testigo fallece? Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, el código nos dota de herramientas para que la declaración se pueda leer en juicio. Ujú. Tiene su técnica, ¿ok? Sí, sí. Pero no es que se vaya a librar la situación tan fácilmente, Sí, sí, sí. ¿ok? Entonces, marquemos ese parámetro. ¿Qué pasaría si fallece? Ujú. Si el testigo fallece, pues Sí, hay sí. las O está en herramientas coma o para cualquier poder. cosa que no puede estar. Sí, sí.
Efectivamente, entonces no es tan fácil. Habría que aquí puede ser en cuanto al Ministerio Público y la defen y el asesor jurídico, de allegarse de un buen argumento para poder justificar esa circunstancia y para poder incorporar una declaración de esa manera. Ujú, Habría que, inclusive, si no se las permite, en la circunstancia en la que estamos, si un servidor fuera asesor jurídico o Ministerio Público, pues inmediatamente impugno y nos vamos a la Suprema Corte. ujú, El caso que está pasando, me lo aclares, me lo definas, me des luz. ¿Qué pasa cuando ya tenemos un fenómeno social y jurídico de esta magnitud? ¿Ok? Entonces, una estrategia bajo estas vertientes y circunstancias y modalidades, pues indudablemente puede uno allegarse de estas herramientas y si no te la acepta el juez, a lo mejor causaría la libertad porque no puede sentenciar. Pero sí puedes impugnar y vámonos a la Suprema Corte a que la Corte me defina una circunstancia que va a dar como resultado impunidad. ujú, El Estado, la sociedad, no podemos permitir la impunidad. No lo podemos. ujú. Vigilando, mira, Hugo, tomando en consideración estos razonamientos, no nada más es mi criterio. Los razonamientos que te estoy dando también te defienden a ti, defienden al que nos está oyendo. Es por eso que me tengo que acercar a la objetividad, de buena fe, dejarle un granito de arena a mi sociedad. El lema es tiempo de justicia, pero es bien complejo. Ujú. Debe de empezar por uno. Por uno. Es difícil porque te obliga a tener probidad en tu comportamiento. Y los jueces ya nos conocen. Los que andamos litigando, luego llegamos, ya llegó fulano de tal, ya lo Sí, conozco. esto me pasa, ¿eh? Con la gente que yo he conocido de abogados de aquí de España, te dicen, buah, ya nos ha tocado el juez que sobre estos temas sabemos que siempre nos pone todo mal. Este, sin embargo, es más dado a ir contra la empresa o contra el trabajador. Muchos ya también los abogados saben con qué tipo de juez se encuentran y por dónde algunos suelen tirar para ver si les va a ir mejor o peor también. Porque diciendo, algunos son más duros para algunas cosas que otros. Sí, dice, decía mi papá y hasta mi abuelito. Dice, haz fama y échate a dormir, Ujú, ¿no? En algún momento dado, pues, pues todos tenemos un camino y durante ese camino, aquí hay un libro que ya lo superaron porque ya vinieron reformas de la ley de amparo, que se llama Manual del Juicio de Amparo. Y en este manual, para explicarte los principios del juicio de amparo, el autor te explica, tenemos tres caminos con tres colores, un púrpura, un azul y un rojo, y no, era negro. Entonces, si tú vas a empezar a caminar en el de color púrpura, te vas a convertir de color púrpura. Si te vas con el último camino, que es el negro, pues te vas a convertir en un color negro. Entonces, pero vaya, cuando un servidor, pues estaba yo como que a prueba y error, pues como que el dinero te deslumbra, ¿no? La fama, yo soy el abogado del diablo. ¿No? Nada más que me vean, que decía un compañero, nada más que me vean, vas a temblar. Cuando tienes cierto camino, aquí no hay miedo. Ya la experiencia te maneja las situaciones, las condiciones y las circunstancias para que tú puedas resolver cualquier problema. sí, a mí me pasó con Beceiro, Alonso Beceiro, un abogado que yo discutí mucho también con él aquí en público sobre sus maneras y sus formas, y él te decía, ¿no? Que él se vendía en plan de qué prefieres, al abogado que es capaz de hacer todo públicamente y tal, y que va como el malo, o al abogado simplemente que va de buenito y recatado, ¿no? Pues él tenía esa imagen también, y al final se vendía así, y él lo sabía, que era su estrategia también a la hora de captar o a la hora de negociar, y bueno, pues también le va bien. En principio, pues lo que pasa que luego yo, como decía, digo, yo a nivel personal lo respeto mucho porque me parece, pues, que es luego educado, te atiende, te tal, es un gran tipo, pero luego a la hora pública, pues yo te tengo que criticar sobre algunas cosas que veo, porque lógicamente yo no puedo defender que otras personas, que se puede decir cualquier barbaridad para atacar a otros porque hay que hacerlo público de esta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por eso digo que al final son estrategias de cada uno, pero algunas personas, pues siento que van con ese afán de que se puede litigar sin tener que dañar a otras partes, ¿no? Y creo que eso es donde, si al final aceptamos ese tipo de abogados como buenos abogados, el dañar públicamente a otros porque el todo vale, al final, luego, cuando nos toquen a nosotros, cuando nos dañen a nosotros, entonces
¿qué vamos a estar pidiendo de que no es justo, ¿no? Si vamos defendiendo ese tipo de actitudes. Si todos queremos que, lógicamente, todo esto vaya mejor, todos tenemos que poner el ojo en el respeto como mínimo, creo yo. Pero bueno, eso ya es cuestión personal y luego cada cual que elija su camino. No te entretengo más. Marco, muchísimas gracias también por tu tiempo, por haber venido aquí, por todas las explicaciones. Te dejo despedirte con todo lo que quieras decir como cierre final y también pues que vuelvas a recordar todas tus redes y todo para que la gente también que le ha gustado toda esta charla sepa dónde seguirte. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartirle a la comunidad y a la sociedad el punto de vista de un servidor. Espero que les construya y dejar un granito de arena para mí es sumamente importante. Recuerden que nos van a recordar por nuestros actos, no porque ya tengamos todavía vida, no somos eternos. El canal en YouTube es el Doctor Derecho Penal Marco Rosales. Los invito a que se suscriban, que nos visiten por allá. Y les agradezco bastante. Para mí ha sido constructiva esta situación. Es tiempo de justicia, como les vuelvo a repetir, es el lema de mi canal. Y pues tratar de humanizar al humano. Esa es la intención. Agradezco mucho, Egu. Espero haber estado al nivel de lo que No, tú no. requerías y nos Todos están seguimos encantados en esforzando. el chat, están todos aplaudiendo y encantados diciendo que lo han estado siguiendo muy bien, que se le ve muy bien además de preparado y muy claro todo, y que a algunos también les han despejado muchas dudas que tenían también por este camino. Así que nada, el honor es mío por aceptar directamente la invitación. Esta es su casa y para cualquier cosa, pues ya estamos. Aquí cuando quiera y requiera, en este caso nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias, Marcos. Marco, Gracias, Ego. Que pasen todos buena tarde. Gracias. igualmente. Chao. Vale, pues listo, en principio queda ahí. Creo que sí que es cierto que entiendo que al principio, pues igual para las personas que tal, creo que también, pues él está muy preparado, se le nota, y intenta hablar como un buen abogado, que a veces suelo decir que esta es una opinión personal, donde un buen abogado intenta utilizar las palabras exactas, porque a muchos buenos abogados, esto le pasaba a Esteban cuando venía por aquí, que no quería desprestigiar a otros compañeros de profesión, así lo decía él, pero luego al final acaba también cabreado cuando ve que otros compañeros de profesión empezaban a faltarle a él sin ningún tipo de historias. Otros abogados que, como digo, no estaban a ese tipo de alturas. Pero sí que intentan dejar como pistas o historias donde la gente pueda pues entender la verdad y no un abogado defensor, un abogado atacante como una historia única, porque luego pues las cosas, lo que pasa en sala, pues es otro tema, ¿no? Entonces, él, sin querer llegar a ser dañino con ninguna de las partes o simplemente atacar, sí que es cierto que te va dejando pistas o historias donde tú mismo puedas reconocer si hay cosas que te están colando por verdades o por leyes. Y la mayoría de las cosas que íbamos desgranando aquí, ibas viendo que es más hacia un relato de defensa que sobre una verdad en un juicio, porque al final, si tienes que construir todo esto fuera, pero no puedes demostrar dónde ha estado en ese momento, no puedes decir, lógicamente, que tu cliente no ha sido y sin embargo sí que hay quien le sitúa, sí que hay ciertos indicios, sí que hay ciertas pruebas, sí que incluso se inventan algunas otras cosas, pues todo va dándole alguna vida al juez que además, según sus palabras, creo, según vas viendo cómo van actuando públicamente, pues no sabes si eso más les va a perjudicar porque los jueces tampoco son ajenos a Internet y ven todo lo que van haciendo y ven lo que si ahora un testigo o una cosa cambia, cuál es el motivo y se puede todo investigar. Así que, lo dicho, mucho ruido mediático yo creo para ejercer la presión, pero la presión en este caso sería más bien una posible corrupción porque no cambiarían los hechos. Lo único que sería es gente presionada. Y eso no tendría que ser bueno. La gente tendría que ser libre para poder decir la verdad, lo que vieron, sin presiones de ninguna parte. Pero bueno, espero que haya sido entretenido, que es para lo que venimos aquí. Espero que os haya gustado y nada, nos veremos pronto. Mañana ya sabéis que es viernes, al mediodía no vengo por Egun Pasa Plus y por la mañana, y por la tarde veremos a ver qué es lo que tengo para ver o si me tomo un fin de muy largo. Sé que estabais hablando también de que España ha ganado, lo sé, no pasa nada, y habéis dicho que no voy a ver el fútbol, solo iba a ver el resultado, ya me lo habéis estado desvelando a través del chat. No pasa nada tampoco que haya un comentario, no es que todo el mundo estuviera hablando del fútbol, sé que algunos les decían, hombre, igual es un poco irrespetuoso.
Bueno, en principio creo que un comentario suelto sobre una cosa sabiendo que yo soy español tampoco va a quedar mal y tampoco va a pasarle nada y ni creo que él se ofenda. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí, espero que haya sido entretenido y ahora sí, mira, ya que vais con fútbol y para acabar de buen rollo, nos vamos con música. Siento el inicio un poco a trochemoche, como digo yo, apretado y a tropezones, pero acabamos bien y con España más cerca de enfrentarse a México a la final. ¿Será posible? Ya lo vemos. Un saludo, amigos. Hasta luego.